He estado manejando tráiler de larga distancia por unos 12 años, mayormente transportando carga entre Phoenix y Denver. Uno ve todo tipo de cosas raras en las carreteras, pero lo que me pasó el pasado octubre todavía me pone los pelos de punta. Llevaba un cargamento de electrónicos por la enero de 25, cruzando Nuevo México, nada fuera de lo común en esa ruta. Era una de esas noches de otoño perfectas, cielo despejado, poco tráfico, buen clima para hacer tiempo. Salí de Albuquerque como a las 9 de la noche, con la intención de llegar a Colorado Springs por la mañana. Cerca de la medianoche, empecé a notar una camioneta blanca, toda maltrecha, que se reflejaba en mis espejos. Al principio no le di importancia. Mucha gente maneja de noche en ese tramo. Pero esta camioneta iba justo a mi ritmo, siempre a unos 400 metros detrás, ni se acercaba ni se alejaba. Si yo aceleraba para rebasar a otros vehículos, ellos también aceleraban. Si bajaba la velocidad por alguna zona en construcción, ellos también la bajaban. Después de una hora así, empecé a sentir ese presentimiento feo en el estómago. Decidí ponerlo a prueba. Se acercaba un área de descanso cerca de Santa Fe, así que puse mi direccional y me salí de la carretera. La camioneta pasó de largo sin siquiera frenar. Me sentí tonto por andar paranoico, compré un café en la máquina expendedora y regresé a la carretera. Pero 20 minutos después, ahí estaba otra vez en mis espejos, misma distancia, misma velocidad. Esta vez estaba seguro de que algo no andaba bien. La carretera al norte de Nuevo México se pone bastante desolada, especialmente después de Santa Fe. Millas y millas de puro matorral y oscuridad entre pueblo y pueblo. Un lugar perfecto para meterse en problemas si alguien así lo quiere. Intenté contactar a la central por el radio CB, pero solo recibía estática. El celular no tenía señal. Estaba completamente incomunicado. Fue entonces cuando la camioneta se volvió más atrevida. Se acercó más, a unos 100 metros, y pude ver que había al menos 2 personas en la cabina. Luego empezaron a parpadear las luces altas. Destellos largos, deliberados, como si quisieran darme una señal. Los ignoré, pero empezaron a hacerlo con más insistencia. Flash, 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 una y otra vez. Aceleré a unos 120 kilómetros por hora, esperando dejarlos atrás, pero igualaron mi velocidad fácilmente. Los destellos continuaron por unos 16 kilómetros más. Finalmente, vi luces adelante, una parada de camiones cerca de Las Vegas, Nuevo México. Nunca me había alegrado tanto de ver una estación Pilot. Me metí y estacioné cerca del edificio, donde había muchas luces y otras personas alrededor. La camioneta entró al terreno también, pero se quedó en las sombras, cerca de las bombas de diésel. Me quedé en la cabina unos minutos, tratando de pensar qué hacer. Fue entonces cuando vi que uno de ellos bajó. Un tipo alto, con gorra de béisbol y chaqueta oscura. Empezó a caminar hacia mi camión, pero no directamente.
Trataba de rodearlo por el lado del pasajero, manteniéndose en las sombras. Encendí el motor y me moví hasta el frente del edificio, justo bajo las luces más brillantes que encontré. El tipo regresó a la camioneta y se estacionaron como a 15 metros de distancia. Solo se quedaron ahí, viéndome. Entré y le conté al encargado lo que pasaba. Me dijo que ya habían tenido problemas antes con gente que seguía a los traileros, los robaban en las áreas de descanso o intentaban robarse la carga. Me ofreció llamar a la policía estatal, pero dijo que tardarían al menos 30 minutos en llegar. No pensaba quedarme ahí esperando a que me hicieran algo. Se me ocurrió una idea. Había 3 camiones más estacionados en el lote, todos con el motor encendido, los conductores probablemente dormidos en sus cabinas. Fui a tocar puertas hasta que encontré a 2 que estaban despiertos. Les conté lo que pasaba. Estos tipos, Bob y Martínez, no lo dudaron ni un segundo. Dijeron que me seguirían un rato, para asegurarse de que salía bien librado de lo que fuera que estuviera pasando. Salimos juntos, mi camión en medio, Bob al frente y Martínez detrás. La camioneta volvió a seguirnos de regreso a la enero de 25, pero ahora no era un solo tráiler, sino 3. Nos mantuvimos en formación de convoy por unos 80 kilómetros, hasta que cruzamos la frontera con Colorado. Ahí fue donde la camioneta por fin se rindió. La vi tomar una salida y desaparecer en la noche. Bob y Martínez me escoltaron otros 30 kilómetros, por si acaso, y luego cada quien siguió su camino. Nunca supe qué querían esos tipos de la camioneta, pero tengo una muy buena idea de que no era nada bueno. Tal vez querían asaltarme, robarse la carga, o algo peor. Lo único que sé es que tuve suerte de contar con otros conductores dispuestos a ayudar. Eso es algo que tienen los traileros. Nos cuidamos entre nosotros en la carretera. Tenemos que hacerlo. Sigo manejando esa ruta regularmente, pero ahora soy mucho más cuidadoso. Siempre reviso mis espejos, siempre tengo el celular cargado, y nunca ignoro ese presentimiento en el estómago cuando algo no se siente bien. Cuando tenía 19 años, conseguí un trabajo en el turno nocturno en una pequeña parada de camiones sobre la carretera 83 en Nebraska. No era gran cosa, solo una gasolinera con unos pocos espacios para tráileres, una tiendita de conveniencia y un comedor que permanecía abierto las 24 horas. El sueldo no era muy bueno, pero estaba ahorrando para la universidad y necesitaba algo que se adaptara a mis clases en el colegio comunitario. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y la mayoría de las noches eran bastante tranquilas. Casi puro trailero de paso parando por combustible, café o quizá una ducha rápida. La parada de camiones estaba a unos 8 kilómetros del pueblo, rodeada de campos de maíz y no mucho más. Durante el día siempre había buen tráfico, pero de noche, especialmente en pleno invierno, podía sentirse bastante aislado. La casa más cercana estaba como a 3 kilómetros, y la señal de celular era muy débil, si es que había.
Mi jefe, Dale, era un señor ya mayor que había estado al frente del lugar por unos 15 años. Me dio un solo consejo cuando empecé: si algo se siente raro, confía en tu instinto y llama al sheriff. Es mejor prevenir que lamentar. Durante los primeros meses no pasó nada fuera de lo común. Claro, de vez en cuando llegaba algún trailero borracho o alguien actuando medio raro, pero eso viene con el trabajo. Luego, en febrero, empezaron a pasar cosas extrañas. Todo comenzó con un conductor que pasaba más o menos una vez por semana, siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. Manejaba un Peterbilt viejo, azul oscuro con un remolque blanco, y siempre pagaba en efectivo. Nada raro en eso, muchos choferes pagan en efectivo, pero este tipo era diferente. Nunca entraba a la tienda. Cargaba combustible y luego se quedaba parado junto a su camión, fumando cigarrillos y observando el edificio. Si había otros clientes, se quedaba esperando en la cabina hasta que se iban. Cuando yo estaba solo, a veces se quedaba ahí afuera por una hora, simplemente mirando. Empecé a temer el momento en que sus luces se aparecieran en el estacionamiento. La tercera o cuarta vez que pasó, yo estaba reabasteciendo el refrigerador cuando escuché el timbre de la puerta. Levanté la vista, y ahí estaba, parado justo dentro de la entrada. Un tipo de mediana edad, quizá unos 45 años, con el cabello castaño grasoso y ropa que parecía llevar puesta desde hacía días. No dijo nada, solo se quedó ahí parado, mirando alrededor de la tienda como si estuviera memorizando dónde estaba todo. Le pregunté si podía ayudarlo, y solo negó con la cabeza y se salió de nuevo. Ahí fue cuando empecé a fijarme más en lo que hacía allá afuera. No solo fumaba y esperaba. Caminaba alrededor del edificio, miraba por las ventanas, revisaba puertas. El comedor estaba cerrado de noche, y había una entrada trasera que llevaba a la bodega y al área de descanso para empleados. Una noche lo vi intentando abrir esa puerta trasera. Cuando me vio mirándolo por la ventana, solo sonrió y saludó como si nada. Le conté a Dale al día siguiente, y me dijo que ya había tenido problemas con choferes que exploraban el lugar. A veces buscaban robar la caja registradora, otras veces ver si había cámaras de seguridad o cuántas personas trabajaban. Puso algunas luces adicionales alrededor del edificio y me dijo que mantuviera la puerta trasera cerrada con llave en todo momento, aunque antes nunca nos habíamos molestado en hacerlo. Pero el tipo seguía regresando, y su comportamiento se volvía cada vez más agresivo. Una noche de marzo, llegó como a las 2:30 de la mañana, como de costumbre, pero en lugar de cargar combustible, solo se estacionó y se quedó sentado en la cabina. Lo veía a través del parabrisas, y él me miraba directamente a través de la ventana de la tienda. Así estuvo unos 20 minutos. Nada de gasolina, nada de compras, solo mirándome. Empecé a sentirme realmente incómodo, así que tomé el teléfono e hice como que llamaba a alguien, esperando que pensara que estaba pidiendo ayuda. Pareció funcionar. Encendió el motor y se fue.
pero mientras se alejaba, bajó la ventana y me gritó algo. No pude entender las palabras, pero el tono era enojado, amenazante. La semana siguiente volvió, pero esta vez no venía solo. Había otro tipo en el asiento del pasajero, y repitieron la misma rutina. Estacionarse, sentarse, mirar. Nada de combustible, ni compras. Después de unos 30 minutos, bajaron del camión y comenzaron a caminar alrededor del edificio otra vez, pero ahora de manera más obvia, probando puertas, mirando por ventanas, señalando cosas y hablando entre ellos. Ahí fue cuando llamé al sheriff. Le conté a la operadora lo que estaba pasando, y me dijo que enviarían a un oficial a revisar, pero como estábamos bastante lejos del pueblo, tardarían al menos 20 minutos en llegar. Cuando el oficial llegó, el camión ya se había ido. Tomó un reporte y dijo que aumentaría las patrullas por la zona, pero también me dijo algo que me heló la sangre. Habían ocurrido 3 robos a paradas de camiones en los últimos 6 meses en los condados vecinos. Todos fueron de noche, todos en tiendas con solo un empleado trabajando, y en 2 de los casos, el trabajador había salido gravemente herido. La descripción de los sospechosos coincidía con la de los tipos que habían estado rondando mi lugar. El oficial me dio su número directo y me dijo que lo llamara de inmediato si los volvía a ver. Volvieron 2 noches después. Mismo camión, mismos 2 tipos, pero esta vez estaban más atrevidos. En vez de solo estacionarse y mirar, bajaron y empezaron a caminar hacia la tienda. Yo ya estaba en el teléfono con el 911 antes de que llegaran a la puerta. El primero, el que había estado viniendo por semanas, intentó abrir la puerta principal, pero yo la había cerrado con seguro en cuanto los vi llegar. Golpeó el vidrio y empezó a decir algo, señalando las bombas de gasolina como si quisiera cargar. Le dije a través de la puerta que era prepago y que necesitaba darme el dinero primero. Asintió y metió la mano en su chaqueta, pero en vez de sacar una cartera, sacó lo que parecía ser un cuchillo. Ahí supe que estaba en grave peligro. Le dije a la operadora del 911 que los hombres estaban armados y tratando de entrar al edificio. El segundo tipo se fue por la parte trasera mientras el primero seguía tratando de convencerme de abrir. Podía escuchar cómo la puerta trasera se sacudía mientras él intentaba forzarla. Gracias a Dios le había instalado esa cerradura más fuerte. Agarré el bate de béisbol que teníamos detrás del mostrador y esperé, rezando para que llegara la patrulla a tiempo. Todo eso probablemente duró solo unos 10 minutos, pero se sintió como horas. Finalmente escuché las sirenas a lo lejos, y los 2 tipos corrieron de vuelta a su camión y se largaron. Los oficiales los alcanzaron como a 8 kilómetros más adelante por la carretera. Resultó que eran buscados por varios robos a paradas de camiones en 3 estados, tal como el oficial había sospechado. Terminé mi turno esa noche, pero ya nunca me sentí seguro trabajando ahí. Renuncié 2 semanas después y conseguí otro trabajo, uno que no implicara estar solo en medio de la nada a las 3 de la mañana.
A veces todavía paso por esa parada de camiones, y siempre pienso en lo diferente que pudo haber sido todo si los oficiales hubieran tardado solo un par de minutos más en llegar. Mi papá tiene una pequeña empresa de transporte en Montana, solo él y 3 choferes que transportan granos y ganado por todo el noroeste. Crecí rodeado de camiones y empecé a manejar con él cuando tenía 16 años, aprendiendo el negocio desde abajo. Para cuando tenía 25, ya hacía mis propias rutas y tenía planes de hacerme cargo del negocio algún día. Pensaba que lo sabía todo sobre la vida en la carretera. Estaba equivocado. Esto pasó hace 3 años, durante la temporada de cosecha. Estaba llevando un cargamento de trigo desde el este de Montana hasta un elevador de granos en Spokane, Washington. Era una ruta que ya había hecho decenas de veces, principalmente por la carretera 2, atravesando algunos de los paisajes más hermosos pero aislados que puedas imaginar. Millas y millas de campos de trigo ondulantes, pequeños pueblos agrícolas, y no mucho más. La señal del celular era intermitente, y si te descomponías en el lugar equivocado, podías esperar horas antes de que pasara alguien. Salí de casa como a las 4 de la mañana, planeando hacer la entrega antes de la tarde y luego recoger una carga de regreso. El clima estaba perfecto y todo iba bien, hasta que llegué a unas 50 millas al oeste de Havre. Fue ahí cuando empecé a tener problemas con el motor. Nada dramático, solo una ligera pérdida de potencia y una luz de advertencia en el tablero. Ya llevaba semanas teniendo problemas intermitentes con el camión, cosas pequeñas que mi mecánico no lograba identificar. Me detuve en la siguiente área de descanso para revisar. Era uno de esos paraderos básicos, solo un área de estacionamiento con un par de mesas de picnic y un baño, sin servicios ni teléfono. Levanté el cofre y eché un vistazo, pero no soy muy mecánico. Todo se veía normal para mí, así que decidí intentar llegar al próximo pueblo y buscar un taller. Justo cuando estaba cerrando el cofre, escuché otro camión que se detuvo detrás de mí. Era un Kenworth viejo, se notaba que ya había vivido mejores tiempos, con placas de Montana. El conductor se bajó y se acercó, preguntando si necesitaba ayuda. Era un tipo grande, de unos 50 años, con un overol sucio y una gorra de béisbol. Parecía amable, dijo que se llamaba Earl y que llevaba 30 años manejando. Earl revisó mi motor y dijo que parecía un problema con el inyector de combustible, nada muy grave pero algo que debía arreglar pronto. Se ofreció a seguirme hasta el siguiente pueblo, dijo que ahí había un taller bueno. Le agradecí la oferta, pero algo en el tipo me dio mala espina. Nada específico, solo una corazonada. Volvimos a la carretera, con Earl siguiéndome a unos 100 metros. El problema del motor parecía empeorar, y perdía potencia en las subidas. A unas 20 millas, Earl empezó a hacerme luces y tocar la bocina. Lo vi por los espejos señalando hacia la derecha, hacia una salida que daba a lo que parecía un área de descanso abandonada. No quería parar en medio de la nada con alguien que no conocía,
así que seguí manejando. Pero Earl se puso más insistente, se puso a mi lado haciéndome señas para que me detuviera. Finalmente, usó el radio CB y me dijo que mi camión estaba echando mucho humo, que iba a fundir el motor si no paraba de inmediato. Revisé mis indicadores, y en efecto, la temperatura empezaba a subir. No vi humo, pero Earl tenía 30 años de experiencia. Contra mi mejor juicio, tomé la siguiente salida. Daba a lo que había sido una parada de camiones, pero el edificio estaba tapiado y ya no había bombas de gasolina. Solo un estacionamiento grande rodeado de árboles. Earl se estacionó a mi lado y me dijo que apagara el motor antes de que se dañara más. Levantó el cofre otra vez y empezó a revisar, haciendo ruidos preocupados. Luego dijo que tenía unas herramientas en su camión que podrían servir, y me pidió que fuera a ver algo. Ahí fue cuando todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. Le dije que mejor llamaría a una grúa, pero él insistió en que no había señal de celular y que el pueblo más cercano aún estaba a 15 millas. Seguía diciendo que podía arreglar el problema, que debía ver lo que estaba haciendo. Me quedé junto a mi camión y le dije que prefería esperar ayuda profesional. Fue entonces cuando su actitud cambió completamente. Se le borró la sonrisa y me lanzó una mirada de enojo. Dijo que era un malagradecido, que solo quería ayudar, y que estaba cometiendo un gran error. Volvió a su camión, pero en vez de traer herramientas, sacó lo que parecía una palanca para llantas. Luego empezó a caminar hacia mí, hablando de cómo los niñitos de ciudad como yo no sabían agradecer la ayuda cuando se les ofrecía. Supe en ese momento que estaba en peligro. Brinqué a la cabina y cerré los seguros, tratando de encender el motor. Giraba, pero no arrancaba, probablemente por lo que fuera que tenía el sistema de combustible. Earl golpeaba la puerta con la palanca, gritándome que no me iba a ir hasta que tuviéramos una charla. Seguí intentando encender el motor, y por fin arrancó. Metí velocidad y salí disparado, dejando a Earl parado en el estacionamiento. Por los espejos lo vi corriendo hacia su camión. Empujé el mío tanto como pude, sabiendo que si el motor fallaba otra vez, estaría atrapado. Avancé como 10 millas antes de ver los faros de Earl acercándose desde atrás. Mi camión apenas mantenía 45 millas por hora en terreno plano, y él venía alcanzándome rápido. Vi que había un pueblito adelante, solo unos edificios y una gasolinera, pero era mejor que estar solo en la carretera. Me metí a la gasolinera y empecé a tocar el claxon, tratando de llamar la atención. El encargado salió y le dije que llamara a la policía, que alguien me seguía y me había amenazado con un arma. El camión de Earl se detuvo al borde del estacionamiento, pero al ver que el encargado estaba llamando, siguió de largo. El sheriff del lugar llegó unos 20 minutos después y tomó mi declaración. Dijo que ya habían recibido reportes antes sobre alguien con esa descripción, un tipo que atacaba a camioneros varados para robarlos. A veces ofrecía ayuda y luego exigía dinero por sus servicios.
Otras veces simplemente tomaba lo que quería. Nunca volví a ver a Earl, pero supe después que el sheriff lo atrapó al día siguiente. Resultó que tenía antecedentes por asalto y robo, y llevaba meses trabajando ese tramo de carretera, buscando a choferes con problemas. Logré llegar a Spokane con la ayuda de unos aditivos para combustible que me vendió el encargado de la gasolinera, pero al regresar a casa llevé el camión a revisión completa. Resultó que no tenía nada malo el motor. Alguien le había puesto azúcar al tanque de combustible mientras dormía en una parada la noche anterior. El mecánico dijo que era un truco viejo, y que causaba exactamente ese tipo de fallas. Nunca supe si Earl fue quien saboteó mi camión, o si solo fue una coincidencia que estuviera ahí cuando me descompuse. Pero aprendí una lección muy valiosa sobre confiar en extraños en la carretera, sin importar qué tan amables parezcan. Tenía 22 años y trabajaba como mesera en un restaurante que abría toda la noche, justo a un lado de la Interestatal 80 en Iowa. No era el mejor trabajo del mundo, pero las propinas eran decentes, sobre todo de los traileros que pasaban seguido. La mayoría eran buenos tipos, educados y respetuosos, y llegué a conocer a varios por su nombre. El restaurante era uno de esos clásicos de carretera, abierto desde los años 60, con cabinas de vinil rojo y una barra larga con bancos. Abríamos las 24 horas para atender a los conductores y viajeros nocturnos. Mi turno normalmente iba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y casi siempre me tocaba estar sola después de la medianoche, cuando bajaba el movimiento. El cocinero, Jerry, se iba como a la 1 de la mañana, y de ahí en adelante era yo sola atendiendo a los pocos clientes que llegaban en esas horas muertas. La dueña, la señora Patterson, había puesto buena iluminación en el estacionamiento y un sistema de cámaras de seguridad después de unos problemas que hubo hace unos años, así que por lo general me sentía segura. La mayoría de los clientes frecuentes me cuidaban. Si veían que alguien me molestaba o actuaba de forma inapropiada, intervenían sin pensarlo. Había como una especie de código no escrito entre los traileros: no se metían con las meseras en los lugares que los trataban bien. Nuestro restaurante tenía baños limpios, buen café y precios justos, así que los conductores lo cuidaban. Pero en septiembre empezó a venir un tipo nuevo, siempre entre las 2 y 4 de la mañana, justo cuando estaba sola. Manejaba un Peterbilt rojo con placas de Oklahoma, y desde la primera vez que lo vi, algo en él me inquietó. Se sentaba en la barra en lugar de en una cabina, siempre en el banco más cercano a la puerta de la cocina, desde donde podía verme trabajar. Pedía lo mismo cada vez: café, un pedazo de pay y pan tostado. Nada raro en eso, pero se tardaba horas en terminarlo, rellenando su taza de café, pidiendo servilletas extra o catsup, cualquier cosa para hacerme volver a atenderlo. Y siempre intentaba empezar conversaciones personales, que donde vivía, si tenía novio, qué hacía en mis días libres. Yo me mantenía profesional, como me había enseñado la señora Patterson. Amable pero no demasiado,
cortés pero dejando claras las líneas. Pero este tipo no captaba la indirecta. Empezó a dejarme propinas grandes, 20 o 30 dólares por una cuenta de 5, y hacía comentarios como que merecía cosas bonitas o que él podría enseñarme a pasarla bien si le daba la oportunidad. Decía llamarse Rick, eso decía la tarjeta con la que a veces pagaba, y me contó que llevaba carga entre Oklahoma City y Chicago, lo cual explicaba por qué pasaba tan seguido. Dijo que había ajustado sus horarios para poder parar en nuestro restaurante, que yo era lo mejor de su ruta. Ese tipo de comentarios me incomodaban mucho, pero no quería causar problemas en el negocio siendo grosera con un cliente. Después de unas semanas, Rick empezó a volverse más atrevido. Se inclinaba sobre la barra cuando la limpiaba, invadiendo mi espacio personal. Me tocaba la mano cuando le daba la cuenta, sosteniéndola más tiempo del necesario. Una vez me agarró la muñeca mientras le servía café y me dijo que tenía la piel muy suave. Me solté y le dije que no me tocara, pero él solo se rió como si fuera un chiste. Hablé con la señora Patterson sobre eso, y me dijo que hablaría con él si volvía. Pero Rick era listo. Cuando ella estaba por ahí en las tardes, se portaba perfectamente bien y respetuoso. Solo cruzaba la línea cuando yo estaba sola. Me dijo que la llamara a su casa si alguna vez me sentía insegura, pero no quería despertarla a medianoche a menos que fuera una emergencia de verdad. Todo explotó un jueves por la noche, en octubre, cuando llovía. Rick llegó como a las 3 de la mañana, y yo era la única en el lugar. Jerry ya se había ido, y no había otros clientes. Rick se sentó en su lugar de siempre y pidió lo mismo de siempre, pero esta vez se veía diferente. Más agresivo. Más directo. Empezó a decir que había estado pensando en mí, que quería llevarme con él en la carretera, enseñarme el país. Dijo que estaba desperdiciando mi vida en un trabajo sin futuro, que podría vivir mejor si estuviera con alguien que supiera tratar bien a una mujer. Cuando no le seguí la corriente, se notó que se enojó. Me dijo que era una creída, que pensaba que era demasiado buena para él. Señaló que me había estado dejando buenas propinas por semanas, que ya era hora de que le mostrara algo de agradecimiento. Por la forma en que lo dijo, era obvio que pensaba que esas propinas le daban derecho a algo más que café y pay. Le dije que solo estaba haciendo mi trabajo, y que prefería que mantuviera todo profesional. Fue cuando se levantó del banco y caminó hacia mi lado de la barra. Me acorraló cerca de la cafetera y empezó a hablar de lo solitario que era estar en la carretera, que sabía que yo también debía sentirme sola trabajando de noche, siempre sola. Me tocó la cara, y yo le quité la mano. Me agarró de la muñeca, con más fuerza esta vez, y dijo que dejara de jugar con él. Le exigí que me soltara y que regresara a su lado del mostrador, pero él solo apretó más y se acercó. Estaba asustada, pero también empezaba a enojarme. Le dije que se fuera de inmediato o llamaría a la policía. Se rió y dijo que los dos sabíamos que no iba a hacerlo, que necesitaba demasiado su negocio.
Fue entonces cuando entendí que había estado planeando esto, esperando el momento en que estuviera completamente sola e indefensa. Me zafé como pude y retrocedí, poniendo la mano en el teléfono. Le dije que hablaba en serio con lo de la policía, pero él seguía acercándose. Dijo que solo quería un poco de agradecimiento por ser tan buen cliente, que yo era la que lo estaba complicando todo. Entonces recordé el bate de béisbol que la señora Patterson guardaba debajo de la caja registradora para emergencias. Me lancé por él, y Rick se dio cuenta de lo que hacía. Se me fue encima para detenerme, pero fui más rápida. Agarré el bate y se lo lancé con todas mis fuerzas. Le di en el hombro, y retrocedió tambaleándose, maldiciendo y agarrándose el brazo. Volví a levantar el bate y le grité que saliera de mi restaurante y que no regresara nunca más. Estaba furioso, insultándome y amenazando con hacer que me despidieran, pero también estaba herido y al parecer no tenía ganas de volver a recibir otro golpe. Salió hecho una furia, azotando la puerta tan fuerte que casi se cae la campanita. Cerré con seguro detrás de él y llamé a la señora Patterson, y luego a la policía. Para cuando llegó el sheriff, Rick ya se había ido, pero les di una descripción detallada de él y de su camión. La señora Patterson llegó manejando y se quedó conmigo el resto del turno. Estaba furiosa de que uno de sus empleados hubiera sido amenazado, y dijo que se aseguraría de que Rick quedara vetado permanentemente del restaurante. También dijo que contrataría un guardia de seguridad para los turnos nocturnos, al menos hasta estar seguras de que Rick se había ido a otra ruta. Nunca volví a ver a Rick, pero como un mes después, un patrullero estatal pasó por el restaurante y nos dijo que un trailero con su descripción había sido arrestado en Missouri por agredir a una mesera en otra parada de camiones. Al parecer, yo no había sido su primera víctima, y probablemente no habría sido la última si no lo atrapaban. Toda la experiencia cambió la forma en que veía mi trabajo y a los clientes. La mayoría de los traileros son buenas personas, solo tratando de ganarse la vida, pero también hay depredadores allá afuera que ven a mujeres jóvenes trabajando solas como blancos fáciles. Seguí trabajando en el restaurante por un año más, pero ya nunca volví a confiar ni a ser tan ingenua como antes de aquella noche con Rick. El verano pasado, iba manejando de Denver a Portland para visitar a mi hermana. Tengo 28 años, y he hecho ese viaje sola por años sin problemas. Es una ruta hermosa a través de las montañas rocosas y por Idaho, y normalmente disfruto del paisaje y del tiempo para pensar. Manejo un Honda Civic, nada lujoso, pero confiable y ahorrador de gasolina. El viaje normalmente toma unas 12 horas con paradas, así que lo planeo como un trayecto de 2 días con una noche en Salt Lake City. Salí de Denver temprano en la mañana, con la intención de llegar a Salt Lake por la tarde. El trayecto por Colorado fue perfecto, cielos despejados y poco tráfico. Paré a almorzar en Grand Junction y a cargar gasolina en Green River, Utah, haciendo buen tiempo. Pero por ahí de Price,
Utah, empecé a notar que un tráiler parecía mantenerse a mi ritmo. Al principio no pensé mucho en ello. A veces los traileros y los autos terminan viajando juntos por largos tramos cuando van a la misma velocidad en la interestatal. Pero este tráiler se comportaba raro. Si yo lo pasaba, él aceleraba para volver a pasarme. Si bajaba la velocidad, él también lo hacía. Hicimos ese juego como por 50 millas antes de que empezara a sentirme incómoda. Era un Freightliner azul con remolque blanco, sin logotipos de empresa visibles. El conductor usaba una gorra de béisbol y lentes oscuros, y cada vez que lo miraba, él también me estaba mirando. No solo echando un vistazo, me observaba fijamente. Cuando yo saludaba o asentía con la cabeza, intentando ser amable, él saludaba de vuelta, pero algo en su atención se sentía mal. Decidí probar si de verdad me estaba siguiendo. Se acercaba a una zona de descanso, así que puse la direccional y me salí de la autopista. El tráiler siguió su camino, y sentí alivio. Tal vez estaba siendo paranoica. Usé el baño, compré una Coca-Cola en la máquina y volví a la carretera. Pero 20 minutos después, ahí estaba otra vez, acercándose como si me hubiera estado esperando. Esta vez fue más obvio al observarme. Se desviaba hacia mi carril, no lo suficiente como para ser peligroso, pero sí para llamar mi atención. Luego hacía señas para que bajara la ventana. Yo mantenía mis ventanas cerradas e intentaba ignorarlo, pero él insistía. Aceleraba, se ponía frente a mí, y luego bajaba la velocidad para obligarme a pasarlo. Y luego lo hacía de nuevo. Esto continuó por otra hora, y yo ya estaba muy estresada. Intenté cambiar de carril, tomar rutas distintas cuando la carretera se dividía, incluso salirme en una gasolinera, pero él seguía todos mis movimientos. Cuando paré a cargar gasolina, él se estacionó en las bombas para tráileres y simplemente se quedó ahí, observándome. Entré y le pregunté al encargado si había una salida trasera, pero no la había. Empecé a entrar en pánico. Llamé a mi hermana y le conté lo que pasaba, y me dijo que llamara a la policía. Pero no estaba segura de qué decirles. El tipo no había hecho nada ilegal que pudiera probar, solo iba en la misma carretera y actuaba raro. Ni siquiera tenía una buena descripción de él o de la placa del camión. Decidí manejar hacia el lugar más concurrido y público que pudiera encontrar. Había una parada grande para tráileres y centro de viajes a unos 30 kilómetros, de esas con restaurantes, regaderas y mucha gente. Pensé que si podía llegar ahí, estaría a salvo y tal vez podría perderlo entre la multitud. Pero al acercarme, el conductor empezó a actuar más agresivamente. Se puso junto a mí e hizo gestos más frenéticos, señalando su radio CB y luego a mí, como si quisiera que me comunicara con él. Cuando no respondí, empezó a hacer parpadear las luces y a tocar el claxon. Estaba realmente asustada, pero ya podía ver la parada de tráileres adelante. Puse la direccional y tomé la salida, y por supuesto, él me siguió.
El estacionamiento era enorme, con zonas separadas para autos y camiones. Me estacioné justo frente al edificio principal, bajo las luces más brillantes que encontré, y corrí hacia adentro. Fui directo al mostrador de seguridad y les conté lo que pasaba. El guardia, un hombre mayor llamado Pete, dijo que lidiaban con este tipo de cosas más seguido de lo que uno creería. Dijo que algunos traileros acosaban a mujeres que viajaban solas, siguiéndolas e intentando intimidarlas para que se detuvieran. Caminó conmigo hacia afuera y señaló el Freightliner azul, estacionado en la zona de tráileres pero en un lugar desde donde el conductor podía ver mi auto. Pete dijo que llamaría a la policía estatal para que lo revisaran, pero que podía tardar un poco. Me sugirió esperar adentro hasta que llegaran. Compré la cena y me senté en el restaurante donde podía ver mi auto, pero el camión seguía allí, y podía ver al conductor observando el edificio. Después de una hora, llegó un patrullero estatal y fue a hablar con el conductor del camión. Observé desde la ventana cómo tenían lo que parecía una conversación acalorada. Finalmente, el camionero subió a su cabina y se fue. El oficial entró y me dijo que el tipo afirmaba que intentaba advertirme de un problema con mi auto, que una llanta parecía baja. Pero el oficial dijo que mi coche se veía bien, y que la historia del camionero no cuadraba. Revisó su licencia y papeles, y todo estaba en regla, pero le dio una advertencia por acoso y le ordenó mantenerse alejado de mí. El oficial me sugirió esperar otra hora antes de volver a la carretera, solo para asegurarme de que se hubiera ido. Terminé pasando la noche en un motel cerca de la parada, en vez de seguir hasta Salt Lake City. Estaba demasiado alterada para manejar de noche, y quería estar segura de que el camionero ya no estaba por ahí. A la mañana siguiente llegué a Portland sin problemas, pero toda la experiencia me había dejado muy nerviosa. Mi hermana dijo que debía haber llamado a la policía antes, y probablemente tenía razón. Pero en ese momento, no estaba segura si estaba exagerando o si el tipo realmente era peligroso. Mirando atrás, creo que mis instintos tenían razón. Alguien que sigue a una mujer sola por horas en la carretera e intenta forzar interacción no está siendo amable. Sigo haciendo ese viaje para visitar a mi hermana, pero ahora estoy mucho más alerta. Mantengo mi teléfono cargado, me aseguro de que alguien sepa mi ruta y cuándo esperar mi llegada, y no dudo en pedir ayuda si algo se siente mal. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso para una mujer viajando sola, y no se puede ser demasiado cuidadosa. Cuando cumplí 30, ya llevaba 8 años siendo conductor de tráiler de larga distancia, normalmente transportando carga refrigerada desde Seattle hasta Los Ángeles. Me enorgullecía conocer cada área de descanso, cada báscula, y cada cafetería escondida a la orilla de la carretera a lo largo de la primera 5. Pero a finales de noviembre, aprendí que la familiaridad puede traer peligro tan rápido como comodidad. Ese viaje comenzó en Tecoume, llevando mariscos congelados a San Diego. Había planeado mis paradas nocturnas habituales, primero en el área de descanso cerca de Redding,
y luego seguir hasta Bakersfield para el amanecer. El camino por el Siskiyou Summit estaba despejado, con ese aire fresco de otoño que empaña ligeramente el parabrisas y te hace pensarlo dos veces antes de salir de la cálida cabina. Pasé Medford alrededor de las 7 de la noche. Para las 11, admiraba lo vacía que estaba la primera 5 una vez que pasas el monte Shasta. Alrededor de la medianoche, me detuve en el área de descanso de Reading. Es una con unas pocas mesas de picnic, 2 baños y algunas máquinas expendedoras, nada especial. Estacioné bajo el único foco, cerré las cortinas y traté de dormir un par de horas. Cuando desperté a las 2:30 de la mañana, sentí que la parte delantera de mi tráiler vibraba ligeramente. Adormilado, abrí el espejo lateral para revisar, esperando ver el tráiler habitual estacionado a mi lado. En cambio, vi un sedán oscuro, quizá un Dodge Charger o algo similar, estacionado paralelo a mí. Tenía las luces apagadas, pero el motor encendido. Vi 2 siluetas dentro. Al principio pensé que alguien más estaba tomando un descanso rápido, no era gran cosa. Bostecé, estiré y encendí las luces de la cabina. Pero cuando miré por la ventana trasera, las luces del sedán se encendieron de repente, iluminando la parte trasera de mi tráiler con un solo barrido brillante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estos sitios suelen ser seguros, los demás conductores se cuidan entre ellos y cualquier actividad sospechosa se reporta rápido. Pero a esta hora, solo había 2 tráileres ahí. Decidí no esperar a ver qué pasaba. Me subí a mi camión, encendí el motor y salí del lugar. El sedán me siguió hasta la salida, con las luces altas reflejándose en mis espejos. Respondí con mis luces altas, ¿protocolo de camioneros para decir qué problema tienes? Pero el sedán solo redujo la velocidad y se mantuvo a unos 100 metros detrás de mí. Cuando llegué a la autopista I-5, me puse en el carril derecho y bajé la velocidad a 55 millas por hora para ver si me pasaba. No lo hizo. Llamé a la central por radio. Central, aquí Blue Glacier 27, me está siguiendo un sedán desde Reading, sospecho que alguien local haciendo problemas. Cambio. Pero no obtuve respuesta, o el canal estaba muerto o alguien escuchaba y no respondía. Mi celular no tenía señal. Mi única opción era seguir manejando, esperar que se rindiera o encontrar otro camionero. En la parada de camiones Ponderosa, a unos 20 kilómetros, decidí detenerme bajo las luces brillantes del techo. El sedán llegó segundos después y se estacionó junto a una columna, motor encendido. Dejé mi motor prendido, las puertas con seguro, y di una rápida vuelta alrededor del tráiler, nada extraño. Ahí vi la placa, era de Los Ángeles, pero la mitad de los números estaban tapados con pintura negra. Claramente no quería ser rastreado. Entré y le conté al encargado, un exconductor de cabello plateado llamado Hank. Me dijo, hombre, tuviste suerte de parar aquí. Nadie se estaciona en ese lado a estas horas a menos que traiga malas intenciones.
Me ofreció vigilar las cámaras y llamó al CHP local si el sedán se movía. Mientras tanto, dudaba si esperar hasta el amanecer o reanudar el viaje cuando el sedán se fuera. Después de 20 minutos, las luces del sedán parpadearon y salió del lugar sin seguir a ningún tráiler. Lo vi alejarse por la primera 5 hacia el oeste hasta que solo quedó un punto en el horizonte. Sentí un alivio inmediato, pero también comprendí que mi horario original ya estaba perdido. Llamé a la central para avisar que llegaría tarde. Hank me preparó un café negro y me dijo que descansara un poco antes de continuar. Asentí, tomé el café y regresé a mi camión, el corazón aún latiendo con fuerza. Finalmente salí justo antes de las 4 de la mañana y llegué a Bakersfield al amanecer. Una semana después, escuché por un chat de conductores que habían detenido a alguien con un Dodge Charger parecido cerca de Sacramento por disparar a los espejos de los tráileres con balines. No tenía placas válidas, y el tipo huyó antes que llegaran los policías, dejando una pipa para crack y una pistola bajo el asiento. De repente, sentir que escapé en Reading parecía haber sido cuestión de suerte. Desde entonces, reviso mis espejos más seguido, dejo el camión en marcha más tiempo, y evito áreas de descanso solitarias en la noche. Ese sedán oscuro me enseñó que la complacencia puede matarte. Tenía 18 años cuando hice mi primer turno de noche como encargado en la estación Petro Off-Ramp sobre la Enero de 40 en Amarillo, Texas. En ese entonces, me parecía pan comido, turnos mayormente tranquilos, solo yo, el resplandor de los focos fluorescentes y el zumbido de los tráileres que tenían el motor encendido afuera. Pero después de unas semanas, me di cuenta que el aburrimiento y la soledad pueden convertirse en caldo de cultivo para el miedo. La estación es un punto de encuentro para camioneros que cruzan el país, pero ya para la medianoche, la mitad de las bombas estaban vacías, y el lote trasero donde estacionaban los tráileres parecía un cementerio. En enero, las noches en Amarillo bajan mucho bajo cero. Una noche, vi el vapor salir de las parrillas de una docena de tráileres con el motor encendido, sus conductores adentro tomando café y viendo el teléfono. Mi celular casi sin batería. Cuando alguien llegaba tarde, casi siempre significaba que algo andaba mal, no solo un cliente más. Era martes, alrededor de la 1 de la mañana, cuando las luces de un vehículo cortaron el pavimento helado. Una Ford F-150 verde oscuro se estacionó junto a las bombas de diésel, y el conductor se quedó más tiempo que cualquiera que hubiera visto antes, como si estuviera evaluando el lugar. Lo vi de reojo a través de las puertas de vidrio, unos 40 y tantos, barba descuidada, una chamarra de cuero vieja que había visto mejores años. Le sonreí cortésmente cuando entró a pagar, pero él se quedó cerca de la puerta, observando los pasillos. Finalmente fue a la caja y pidió un café y un sándwich, nada sospechoso hasta ahí. Pero luego empezó a hacerme preguntas sobre el lugar, cuántas salidas había, a dónde llevaba la puerta trasera, y si los baños se cerraban con llave desde adentro. Le dije que esa noche estaba solo,
le señalé las puertas y traté de actuar normal. Pagó, agarró su bolsa y se fue. Lo vi salir y luego estacionarse al fondo del lote por unos 15 minutos antes de irse. La semana siguiente, el mismo tráiler, el mismo tipo, pero ahora traía un pasajero, otro hombre con barba y sudadera con capucha. Juntos rodearon el edificio, mirando por las ventanas. Mi estómago se enredó en nudos. Terminé de surtir estantes y cerré con llave la puerta trasera que da al cuarto de descanso. También puse la radio en una estación local AM que tocaba música gospel. Cualquier ruido extraño resaltaría entre el estático predecible. Para la tercera vez, ya no aguantaba más. Le marqué a mi jefe, Mike, un tipo medio tranquilo que vivía a 20 millas. Sonaba medio dormido cuando le dije, mira, hay dos tipos rondando otra vez. Voy a cerrar con llave y quedarme adentro hasta que tú o alguien de la policía lleguen. Mike suspiró y dijo que llamaría a ver si alguien podía venir rápido, pero con el condado rural de Berwyn, no prometió nada. Unos 10 minutos después, llegaron de nuevo. El pasajero bajó, caminó hasta la ventana del frente y tocó el cristal. Mi corazón latía fuerte, subí el volumen de la estación gospel, esperando que tapara el estático de la radio. El conductor tocó la bocina una vez, tan fuerte que hizo vibrar la caja registradora. No respondí. Dieron una vuelta más y luego arrancaron rápido. El rugido del motor se perdió en la rampa de salida mientras yo me acurrucaba detrás del mostrador. Un oficial llegó 15 minutos después. Había recibido la llamada de Mike y vino caminando por la nieve que soplaba. Le mostré las huellas de llanta en el lote que iban hacia la interestatal. Asintió y dijo, tuvimos un par de robos el mes pasado donde rompieron la caja registradora, destruyeron cámaras y se llevaron carteras. Nunca tocaron la comida tras el mostrador, solo el efectivo. Voy a patrullar aquí con turnos dobles por un rato. Le agradecí, anoté su número y le dije que me quedaría encerrado hasta que amaneciera. Terminé mi turno temblando, contando mis propinas 3 veces. Al día siguiente le llamé a Mike bien molesto, si quería que siguiera trabajando ahí, necesitábamos cámaras nuevas y un botón de pánico silencioso bajo la caja. Estuvo de acuerdo en todo, pero 2 semanas después dejé ese trabajo por uno de día en retail. El recuerdo de aquella Ford F-150 vieja rondando bajo las farolas todavía me pone la piel de gallina. El verano antes de cumplir 24 años, manejaba un camión caja rentado para un pequeño servicio de entrega de muebles en Salt Lake City. Nuestras rutas atravesaban pasos montañosos, caminos polvorientos y pueblos dormidos en Idaho y Wyoming. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba la renta, y me gustaba ver cómo el paisaje cambiaba de desiertos planos a bosques alpinos. En una tarde de finales de junio, aprendí que hasta una caja de mudanza puede sentirse como una trampa mortal cuando la persona equivocada aparece. Iba solo en un viaje de Pocatello hacia Ogden, regresando después de un día completo de entregas.
Mi turno empezó a las 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde ya había entregado 2 sofás, 3 mesas de comedor y un colchón usado. Estaba cansado pero orgulloso, solo me faltaba una parada más, luego terminaría y me iría a casa. Alrededor de las 8:30 de la noche, pasaba por Tremonton cuando la aguja del tacómetro comenzó a subir. La temperatura del motor se pasó de lo normal y salió vapor bajo el cofre. Me metí a una pequeña área de descanso, solo un espacio para estacionarse con un teléfono público que nunca funcionaba y un tablón con avisos rayados y con volantes faltantes. Levanté el cofre y miré el radiador. Nada obvio, no había charcos ni mangueras desconectadas. Mi teléfono no tenía señal. Suspiré, apagué el encendido y me senté en la estribera. Podía escuchar el tráfico en la enero de 15, pero ayuda no llegaría pronto. Minutos después, una Chevy Silverado vieja se estacionó 2 lugares más allá. El conductor, un hombre alto de unos 50 años con sombrero vaquero, salió y dijo, ¿necesitas ayuda, joven? Un alivio me recorrió y me levanté rápido. Se llamaba Cliff y decía ser de Logan, regresando a casa a visitar a su familia. Le dije que no estaba seguro qué pasaba, solo que la temperatura subió mucho. Abrió el cofre, se agachó y empezó a revisar. Después de un rato, dijo, parece que la bomba de agua ya está en sus últimos días. Tengo el granero de un amigo como a 10 millas de aquí. Podríamos remolcarte con mi winche. Le dije que preferiría una grúa, pero insistió, hijo, no hay servicios de remolque por aquí después del anochecer. El granero tiene teléfono y herramientas. Tenía razón sobre lo aislado, la última estación de servicio estaba a 20 millas entre Tremonton. Sin señal en mi teléfono, casi no tenía opción. Seguí a Cliff fuera de la interestatal por un camino angosto del condado. La luna tapada por nubes, los faros cortando el arbusto de salvia. Después de 10 minutos, llegamos a un granero en ruinas que alguna vez fue una herrería, ahora abandonado excepto por una línea telefónica vieja conectada a un teléfono rotatorio. Cliff enganchó su cable del winch al parachoques de mi van y dijo, vamos a meterte adentro. Me hizo señas hacia la puerta abierta del granero. El interior olía a humedad, las tablas crujían bajo mis pies, rayos de luna entraban por las tablas podridas. Encendió una linterna y me dijo que me quedara cerca de mi van mientras revisaba la bomba. Un nudo me apretó el estómago. Algo en su sonrisa a la luz débil se sentía raro. Me apoyé contra un costado del granero y saqué mi navaja del bolsillo, poca defensa, pero mejor que nada. Escuché un chirrido metálico detrás de mí. Cliff salió de debajo del cofre, quitándose la mugre de los guantes. Espera, dijo, voy a sacar la bomba y limpiarla. No tardaré. Luego desapareció por el frente del motor. Pasaron 15 minutos. Me senté junto al marco de la puerta, con escalofríos. Ya no crujía nada, solo silencio salvo por grillos lejanos. De repente,
escuché pasos acercándose entre las sombras. Cliff apareció, pero no con herramientas. En vez, traía una llave inglesa pesada. «Joven, me debes por la ayuda», gruñó. El pánico me apretó el pecho. Retrocedí y saqué la navaja, intentando mantener distancia. Él se lanzó, moviendo la llave hacia un lado. Me agaché justo a tiempo, el metal chocó contra un poste de madera del granero. La adrenalina me inundó. Le pateé la rótula, haciéndolo tambalear. Luego salí corriendo bajo el alero del granero, sprinté hacia mi van. Gritó, «vuelve aquí», pero salté a la cabina, cerré la puerta de golpe. Mis manos temblaban mientras giraba la llave, y milagrosamente el motor rugió, quizás solo se había enfriado. Metí primera, derrapé un poco en la grava, y salí disparado por el camino del condado. No frené hasta llegar a Tremonton. Allí llamé al 911 desde un teléfono público, milagro que funcionara. La despachadora dijo que enviarían unidades al granero, pero para cuando regresé con los alguaciles del condado, Cliff ya había desaparecido, dejando huellas que se perdían en un sendero hacia el matorral. Encontraron la tapa del radiador donde yo la había abierto. Cliff debió aflojarla para obligarme a detenerme. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Cambiaron la van, pasaron mi turno a otro y yo me mudé a un trabajo de día en la ciudad. Pero cada vez que paso por ese granero, se me congela la respiración, sabiendo que casi no me salvo de alguien con sombrero vaquero y sonrisa amable. Tengo 27 años y llevo 4 manejando un camión cisterna para un proveedor regional de propano con base en Albuquerque. En invierno, cubro las rutas del sur de Colorado, Durango, Pagosa Springs y la remota región de Four Corners. He enfrentado tormentas de nieve, derrumbes y hasta alces fuera de control, pero nada me preparó para lo que pasó una noche de febrero en la US 160, al este de Cortés. Había terminado una entrega en una cabaña remota alrededor de las 9 de la noche y regresaba por el tramo de carretera que atraviesa las montañas La Plata. Es estrecha, serpenteante y normalmente vacía después de oscurecer. Mi radio estaba sintonizada en una estación local que pasaba country clásico tan bajo que apenas podía distinguir los llamados y solos de violín. La temperatura afuera estaba muy por debajo de cero, el escarcha marcaba los espejos del camión. A unos 30 minutos de regreso, vi un par de faros viniendo en sentido contrario. Parecía una camioneta pick-up, con luces tan brillantes que cegaban a los autos que venían de frente. Al pasar, noté que iba demasiado rápido para el camino helado. Segundos después la vi aparecer detrás de mí, las luces brillando en mis espejos, casi como si se hubiera dado la vuelta para seguirme. Lo descarté. Quizás se dieron cuenta que pasaron la salida. Pero la camioneta se quedó pegada atrás, abrazando la curva y siguiendo la misma ruta. Un nudo de pánico se apoderó de mí. Toqué freno, la pick-up también. Aceleré, ella aceleró. Frené otra vez, ella igual.
Sabiendo el peso de la cisterna, no me atreví a desviarme sobre el hielo, así que aguanté el acoso durante 10 millas hasta que vi unas luces tenues en el área de descanso MCP Overlook. El lugar tenía espacio para 2 camiones, un pequeño pull-off con un mirador para turistas de día. Señalé, me metí al área y me estacioné. La pick-up derrapó detrás de mí, enterrando nieve bajo sus ruedas. Apagué el motor, dejé la cabina cerrada con llave y miré por los espejos. El motor de la pick-up seguía encendido, las luces prendidas. Después de un minuto, una figura alta, no pude distinguir si tenía guantes, salió de la camioneta. Caminó despacio hasta la puerta del lado del conductor y golpeó, fuerte, haciendo vibrar la puerta. Dentro de la cabina, estaba paralizado, el corazón me latía con fuerza. Toqué la bocina 2 veces, pitos cortos para llamar atención. Momentos después, la linterna del hombre iluminó el costado de mi cisterna, resaltando el letrero propano, no fumar. Golpeó de nuevo, más fuerte. Radié despacho, aquí Silver Flame 3, estacionado en MCP Turnout, alguien está golpeando mi puerta. Cambio. Estática. Intenté otra vez, sin respuesta. La silueta del hombre se quedó junto a la ventana. Tocó el vidrio 2 veces, apuntándome y haciendo un movimiento cortante en su garganta. Se me heló la sangre. Alcancé mi pistola debajo del asiento, la política de la empresa me permitía llevarla, siempre que estuviera asegurada en un soporte. En cuanto la toqué, el hombre dio un paso atrás, luego corrió hacia la puerta del pasajero y empezó a golpear ahí. Maniobré con el tornillo del soporte, liberé el arma y apunté hacia la ventana polarizada. Con la escopeta en posición, lo vi congelarse a mitad del golpe. Luego se dio la vuelta, corrió de regreso a la pick-up, lanzó un gancho de derecha a la puerta del conductor y arrancó, haciendo girar las llantas en la nieve. Me quedé quieto 2 minutos, apagué las luces y dejé la cabina a oscuras. Después de 10 minutos más, encendí el motor, salí a 15 millas por hora y no paré hasta llegar a Durango. En cada gasolinera me quedé bajo luces fuertes, revisando los espejos. Esa noche, Despacho llamó a la patrulla estatal mientras descargaba en el patio de la empresa. Encontraron la pick-up abandonada a 6 millas del mirador, con las llaves puestas, pero sin rastro del conductor. La placa estaba reportada como robada en Boulder County. En la cabina, los oficiales hallaron un termo medio vacío, un pasamontañas y un revólver Colt .38 escondido bajo el asiento del pasajero. Quienquiera que fuera, estaba planeando algo, probablemente intentar secuestrar una cisterna con miles de libras de propano. Desde entonces evito correr de noche por ese tramo cuando hay hielo. Instalé cámaras en el tablero, y si siento a alguien detrás por más de 1 milla, manejo hacia las luces más cercanas. La bocina de la cisterna no hace mucho en un área remota, pero un revólver .38 sí.
Tengo 29 años y he sido conductor de ruta larga para una empresa nacional de camiones mezcladores de concreto desde que terminé la escuela técnica. La mayoría de las mañanas, soy el primer vehículo que llega a los sitios de construcción, echando los cimientos antes de que salga el sol. Pero una mañana de primavera, en un trabajo cerca de Boise, Idaho, aprendí que estar en un área industrial no garantiza seguridad cuando estás fuera de servicio. Era a mediados de marzo, fresco, pero empezando a sentirse como primavera. Había terminado un turno nocturno echando una losa para un almacén fuera de Nampa y regresaba el mezclador al patio de la empresa justo antes de las 6 de la mañana. Mi ruta normal me llevaba por la carretera estatal 19 y luego a la interestatal 84. Apenas faltaban 15 minutos para llegar cuando noté que un SUV negro me seguía, sus faros demasiado brillantes para el amanecer. Al principio pensé que sería un policía, pero el vehículo igualaba mi velocidad milla tras milla. Toqué freno para dejarlo pasar, se quedó atrás un momento, luego replicó mi movimiento, como si estuviera esperando. Mi radio de la empresa crujió, Concrete One Alpha, ¿dónde estás? Respondí tratando de controlar la voz, Alfa aquí. Tengo un SUV sospechoso siguiéndome desde el sitio. Voy por la ruta 19, llego en unos minutos. Contestaron, mantén la calma, manténnos informados. Encendí las luces de advertencia y bajé a 25 millas por hora. El SUV siguió atrás, el capó reflejando el tambor del mezclador. En un alto en cuna, me pegué al borde derecho y me quedé en neutro. El SUV paró 2 coches atrás. Se abrió la puerta del conductor y un hombre salió. No pude ver bien su cara, pero llevaba un sombrero de ala ancha y botas de trabajo desgastadas. Empezó a caminar hacia mi cabina con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera con capucha. Mi corazón latía tan fuerte que sentía vibrar el cinturón. Alcancé mi teléfono, sin señal. Bajé del camión y corrí hacia la parte trasera, donde había una caja de herramientas amarrada al chasis. Mi palanca para llantas, que la empresa me dio, estaba ahí dentro. Con ella en mano, rodeé el lado izquierdo del mezclador, pero al llegar a la puerta del conductor, el hombre había desaparecido. Apuré el paso hacia adelante, y lo vi agachado junto a la llanta del pasajero, intentando aflojar una tuerca. Gruñí, oye, aléjate de mi camión. Se quedó congelado, me miró y sonrió, mostrando un diente de oro que brillaba con el sol temprano. Buenos días, amigo, dijo. Pensé ayudarte, ¿tu llanta parecía un poco baja? Mi pulso se disparó. Le dije, no toques mis ruedas. Tengo registros que siguen este camión cada minuto, cámaras, GPS, te atraparán. Su sonrisa se amplió, contestó, tal vez sí, tal vez no. Retrocedí, con la palanca lista. Desde atrás escuché un rugido, mi supervisor, Jeremy, llegando al sitio en una pick-up blanca. Jeremy regresó cuando escuchó mi llamada por radio.
El que quiso cortar la llanta vio la camioneta de Jeremy acercarse y huyó, corrió junto a mi cabina, cruzando el lote hacia la carretera. Llamé a Jeremy y le hice señas, pero el hombre se escondió detrás de un montón de tarimas y desapareció antes de que Jeremy pudiera verlo. Jeremy se detuvo junto a mí y saltó. «Santo cielo, ¿intentó cortar tu llanta?», asentí, jadeando. Él llamó a despacho para enviar policías al sitio. Mientras tanto, caminamos el perímetro, detrás de contenedores y bajo andamios, pero no encontramos rastro del desconocido. Un agente local llegó 20 minutos después, tomó nuestras declaraciones y buscó huellas en las tuercas y la tierra alrededor de la llanta. Pero no hubo ni una, o nevó y las borró o usó guantes. Despacho luego me informó que hubo una serie de robos en equipo de construcción alrededor del Valle del Tesoro. Los ladrones ponchaban llantas, dejaban varado el vehículo, y luego regresaban con herramientas para robar piezas, convertidores catalíticos, cables, incluso bombas hidráulicas. Alguien pensó que guardaba partes rescatables en esa caja. Pero al sorprenderlo, probablemente salvé el mezclador de perder miles en piezas y reparaciones. Esa tarde manejé a casa por una ruta diferente, un camino más largo entre las granjas de Cuna, por si acaso. Nunca supe quién era, aunque un compañero dijo que alguien vio un SUV negro igual rondando sitios de construcción por semanas. Ahora, antes de dejar cualquier trabajo, hago una revisión completa, llantas, tapones, todo. También guardo una pequeña luz en la cabina para alumbrar bajo el chasis y detrás de las ruedas y siento que me siguen. Desde entonces, no doy por seguro un patio de construcción al amanecer. La complacencia en el trabajo puede volverte un blanco fácil. Alguien ve que estás cansado, ve un mezclador detenido, y piensa, dinero fácil. Pero la gasolina en el tanque y el acero en el tambor no valen perder tu sustento. Si vuelve a aparecer, tendré una cámara apuntando y tal vez un .38 en la guantera, por si las dudas.